Cuando el silencio se siente como quedarse atrás. Hay temporadas en la vida en las que quedarse en casa se siente como quedarse quieto mientras el resto del mundo sigue avanzando. Deslizas la pantalla, escuchas, observas, y a donde sea que mires, el mensaje es el mismo. Movimiento significa progreso. Visibilidad significa valor. Ruido significa relevancia. Y si no estás dando pasos activamente hacia algo nuevo, algo audaz, algo público, entonces debes estar perdiendo tu momento. Pero hay momentos, tranquilos, a menudo confusos, en los que Dios no te impulsa hacia adelante. En cambio, con suavidad cierra la puerta y te invita a permanecer donde estás. No como castigo, no como demora, no porque fracasaste, sino porque algo sagrado está ocurriendo en la quietud. Estas temporadas pueden sentirse desorientadoras. Puedes sentirte pasado por alto, escondido o incluso olvidado. La vida parece estar desarrollándose para otros mientras tus días se sienten repetitivos, silenciosos, contenidos. El silencio puede ser pesado, y cuanto más dura, más fácil se vuelve a asumir que no está ocurriendo nada significativo en absoluto. Sin embargo, la Escritura cuenta una historia muy diferente. La Biblia no presenta el silencio como vacío, lo presenta como un taller, un lugar donde Dios hace algunas de sus formaciones más profundas y cuidadosas. Mientras el mundo corre hacia la exposición y el impulso, Dios a menudo trabaja en la oscuridad. Él da forma a la fe donde no hay audiencia. Fortalece la confianza donde no hay afirmación. Hace madurar el corazón lejos de la distracción, lejos de la comparación, lejos del ruido. Quedarse en casa puede sentirse pequeño, puede sentirse improductivo, puede sentirse como obediencia sin aplausos. Pero una y otra vez, la Escritura muestra que las transformaciones más grandes de Dios no comienzan en triunfos públicos. Comienzan a puerta cerrada, en salas de espera, en rutinas ordinarias, en largos tramos donde nada parece cambiar, excepto la persona que está siendo formada dentro de ellos. No estás desperdiciando tu vida por permanecer donde Dios te ha colocado. No te estás quedando atrás. No estás perdiendo tu llamado. Estás siendo formado. Hay una obra ocurriendo en tu quietud que no puede medirse por calendarios ni anuncios. Una obra que no puede publicarse, rastrearse ni validarse por otros. Una obra que solo el cielo ve plenamente. Y si escuchas con atención, quizá te des cuenta de que esta temporada, tan silenciosa como es, trae una invitación, no a hacer más, no a ser más ruidoso, sino a permanecer, a confiar en que Dios está presente incluso cuando nada se siente visible, a creer que el silencio no significa ausencia, a aceptar que a veces, el progreso más santo se parece a quedarte exactamente donde estás. Cuando Dios dice, detente. En una cultura que recompensa el movimiento constante, la quietud a menudo se siente como fracaso. Se nos enseña, sutil y repetidamente, que si no avanzamos, retrocedemos. Si no estamos produciendo, estamos perdiendo el tiempo. Si nos detenemos demasiado, las oportunidades pasarán de largo y nunca volverán. Así que cuando la vida se desacelera, cuando las puertas se cierran, los planes se estancan y el impulso desaparece, puede sentirse inquietante, incluso aterrador. Quedarse en casa comienza a sentirse como retirada. El silencio empieza a sentirse como debilidad. Esperar se siente peligrosamente cerca de rendirse. Pero la Biblia no trata la quietud como rendición. En la Escritura, la quietud suele ser un acto de obediencia. Hay momentos en los que Dios no le pide a su pueblo que vaya más rápido o que empuje más fuerte. En cambio, les dice que se detengan, que esperen, que permanezcan. Y esos momentos rara vez son cómodos. La quietud arranca la ilusión de control. Cuando el movimiento nos es quitado, ya no podemos depender del esfuerzo o la estrategia para sentirnos seguros. Nos vemos obligados a enfrentar en que confiamos cuando no hay nada que hacer más que permanecer. Por eso la quietud se siente tan expuesta. Revela lo que el ruido y la actividad a menudo esconden. Y aún así, una y otra vez, Dios usa exactamente esta postura para profundizar la fe. Cuando Dios dice quédate, no es porque se le hayan acabado los planes. Es porque está obrando de maneras que el movimiento interrumpiría. La quietud crea espacio. Espacio para escuchar, espacio para ver, espacio para ser formado sin distracción. Desacelera el alma lo suficiente como para notar lo que el movimiento constante, de otro modo, difuminaría. También hay protección en el mandato de Dios de detenerse. Algunas temporadas de quietud no son demoras en absoluto, son límites. Dios ve lo que hay por delante. Relaciones que herirían, oportunidades que consumirían, caminos que agotarían en lugar de cumplir. Lo que se siente como restricción puede ser, en realidad, contención.
Lo que se siente como estar retenido puede ser Dios sosteniéndote firme. Quedarse en casa durante estas temporadas se vuelve un ejercicio de confianza. No una confianza pasiva, sino una dependencia activa. Requiere creer que el silencio de Dios es intencional, no negligente, que su quietud tiene propósito, no vacío, que su tiempo no está desalineado con tu vida. La quietud también desafía nuestras definiciones de fortaleza. A menudo asociamos la fortaleza con visibilidad, valentía y acción, pero la fortaleza bíblica con frecuencia es más silenciosa. Es la fortaleza de esperar sin claridad, la fortaleza de obedecer sin reafirmación, la fortaleza de permanecer fiel cuando la obediencia se siente poco impresionante. Hay valentía en quedarte cuando todo dentro de ti quiere correr. Hay disciplina en descansar cuando la ansiedad te urge a actuar. Y hay una madurez espiritual profunda en reconocer que no toda temporada está destinada a la expansión. Algunas están destinadas a echar raíces. Si Dios te ha pedido que te quedes, que bajes el ritmo, que permanezcas cerca de casa, esto no es una degradación. No es una pérdida de propósito. Es una invitación a un tipo distinto de fe. Una que no depende del movimiento para sentirse viva. Una que confía en Dios incluso cuando el camino por delante está en silencio. La quietud no es debilidad. A menudo es el lugar donde la fortaleza se reconstruye. Dios trabaja a puerta cerrada. Hay algo profundamente humilde en ser llamado a quedarse en casa. No solo físicamente, sino espiritualmente. Vivir dentro de un radio más pequeño, una rutina más silenciosa, una vida más contenida. El hogar es familiar, predecible, poco impresionante, y por eso, rara vez se siente como el lugar donde sucede algo significativo. Y aún así, a lo largo de la Escritura, Dios elige repetidamente espacios cerrados para hacer su obra más personal. El hogar se convierte en un lugar donde la apariencia se desmorona. No hay audiencia a la que impresionar, no hay plataforma que sostener, no hay una versión de ti que debas interpretar. Lo que queda es quien eres cuando nadie está mirando. Y precisamente ahí es donde Dios comienza su obra. A puerta cerrada, la fe se vuelve honesta. Hay lugar para preguntas que en público se sentirían inseguras. Hay espacio para la debilidad que no necesita esconderse. Hay tiempo para oraciones incompletas, torpes, incluso silenciosas. En casa, no se te exige parecer fuerte, se te invita a ser real. Por eso Dios a menudo atrae a las personas hacia adentro antes de enviarlas hacia afuera. Cuando la vida se estrecha hasta las paredes del hogar, las distracciones se suavizan, el ruido se apaga, las comparaciones pierden fuerza. Lo que antes parecía urgente, poco a poco se revela como opcional, y lo que verdaderamente importa comienza a subir a la superficie. En estos espacios silenciosos, Dios remodela prioridades, no por fuerza, sino por presencia. El hogar también es donde se forman los hábitos. Los ritmos pequeños y repetidos de la vida diaria comienzan a moldear el alma de maneras que los momentos dramáticos nunca podrían. La fidelidad aquí luce ordinaria. Constancia, paciencia, moderación, bondad practicada sin reconocimiento. Estos actos pueden sentirse insignificantes, pero son profundamente formativos. Entrenan el corazón para ser firme en lugar de reactivo, arraigado en lugar de inquieto. También hay seguridad en la ocultación del hogar. No porque te proteja de las dificultades, sino porque limita la exposición mientras Dios todavía te está formando. La visibilidad pública demasiado pronto puede dañar lo que aún no ha sido fortalecido. Dios sabe cuando un alma necesita refugio más que reflectores, cuando el crecimiento necesita privacidad, cuando el llamado necesita tiempo para madurar. En un mundo que empuja constantemente hacia la visibilidad, quedarse en casa puede sentirse como ser borrado. Pero en la economía de Dios, estar oculto no significa estar inactivo. A menudo significa estar protegido. Significa ser cuidado con atención. Significa que las raíces están creciendo más profundo de lo que cualquiera puede ver. Lo que se ve pequeño para el mundo puede ser sagrado para Dios. Si te encuentras viviendo en silencio, fielmente, dentro de las mismas paredes día tras día, no subestimes la importancia de esta temporada. Dios no está limitado por la ubicación. No está obstaculizado por la rutina. No necesita movimiento para producir significado. A puerta cerrada, los corazones son refinados. Los motivos se aclaran. La confianza se profundiza. Y cuando llegue el momento de que las puertas se abran otra vez, lo que emerja no será apresurado ni hueco, sino firme y listo. El hogar no es donde tu propósito desaparece. A menudo es donde comienza a tomar forma. Porque la demora a menudo es protección. Las temporadas ocultas son de las más difíciles de soportar porque ofrecen muy poca explicación. No hay nada obviamente mal,
y aún así nada avanza claramente. No estás en crisis, pero tampoco estás progresando de la manera que esperabas. La vida se siente suspendida, silenciosa, contenida, sin resolver. Y es en estos momentos cuando la duda suele susurrar más fuerte. Empiezas a preguntarte si entendiste mal a Dios, si esperaste demasiado, si perdiste el momento en que las cosas se suponía que debían cambiar. Las temporadas ocultas tienen una forma de hacerte cuestionar tu discernimiento, tu valor e incluso tu fe, porque cuando no pasa nada por fuera, es fácil asumir que no está pasando nada en absoluto. Pero la Escritura revela consistentemente que Dios usa las temporadas ocultas no como castigo, sino como preparación y a menudo como protección. Hay veces en que lo que deseas es bueno, pero el tiempo no lo es. Hay momentos en que el movimiento te expondría a presiones que aún no estás equipado para cargar. Dios ve más allá del momento presente. Entiende no solo a dónde quieres ir, sino lo que ese lugar exigirá de ti una vez que llegues. Y a veces, su misericordia se ve como demora. Las temporadas ocultas te protegen de volverte visible demasiado pronto, de estirarte antes de fortalecerte, de cargar un peso que fracturaría en lugar de formarte. Lo que se siente como ser pasado por alto puede ser, en realidad, Dios protegiéndote de un daño que todavía no puedes ver. Estas temporadas también revelan la diferencia entre llamado y anhelo. Cuando nada externo refuerza tu sentido de propósito, te ves obligado a examinar por qué querías lo que querías en primer lugar. ¿Estaba arraigado en obediencia o en validación? ¿Estaba moldeado por confianza o por comparación? La ocultación aclara el motivo de una manera que la exposición jamás podría. También se forma una humildad profunda en la espera. Cuando te apartan del reconocimiento, te quitan el impulso y se te pide permanecer fiel sin retroalimentación, el orgullo lentamente pierde su agarre. La dependencia de Dios se vuelve más silenciosa, más profunda, menos performativa. La fe se vuelve menos sobre el resultado y más sobre la relación. Las temporadas ocultas te enseñan a pertenecerle a Dios sin necesidad de ser visto. También enseñan paciencia, no la paciencia pasiva que solo aguanta, sino la paciencia activa que sigue confiando incluso cuando la claridad se retiene. Paciencia que cree que Dios no llega tarde. Paciencia que resiste el impulso de forzar puertas a abrirse antes de tiempo. Paciencia que se mantiene suave en lugar de volverse cínica. Y quizá lo más importante, las temporadas ocultas te recuerdan que la obra de Dios en ti es más importante que su obra a través de ti. Antes de que tu vida se convierta en un recipiente de impacto, debe convertirse en un lugar de alineación. Antes de que Dios use tu voz, forma tu corazón. Antes de enviarte hacia adelante, te arraiga más profundo. La demora rara vez es tiempo perdido. A menudo es tiempo guardado. Si estás en una temporada donde nada parece visible, resiste el impulso de apresurarte a salir de ella. No interpretes lo silencioso como abandono. No confundas la ocultación con insignificancia. Lo que Dios está haciendo debajo de la superficie sostendrá lo que Él traerá a la luz después. Y cuando la temporada cambie, y cambiará, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que quedarte en casa, quedarte oculto, quedarte quieto, no te estaba frenando. Te estaba sosteniendo. Quien te conviertes importa más que a dónde vas. Cuando la vida se desacelera y tu mundo se vuelve más silencioso, es tentador medir la temporada por lo que falta. Menos oportunidades, menos reconocimiento, movimiento limitado. Empiezas a definir el progreso por lo que no estás haciendo, en lugar de por lo que está ocurriendo silenciosamente dentro de ti. Pero la Escritura coloca el énfasis de Dios en un lugar diferente. Antes de que Dios confíe influencia, atiende a la integridad. Antes de expandir el alcance de alguien, profundiza sus raíces. Antes de mover a una persona hacia afuera, la transforma por dentro. Y esta obra interna rara vez ocurre en momentos de visibilidad. Ocurre en la quietud, en la repetición, en días ordinarios no celebrados. El llamado externo llama la atención. La formación interna construye capacidad. A Dios no solo le importa a dónde te está guiando, sino quién serás cuando llegues. El destino puede estar claro en tu corazón, pero la versión de ti que lo alcance importa profundamente. Sin formación interna, incluso los llamados buenos pueden convertirse en cargas. Sin profundidad espiritual, la influencia se vuelve frágil. Sin carácter, la oportunidad puede colapsar bajo su propio peso. Por eso Dios a menudo permite temporadas donde nada parece avanzar externamente. Estas temporadas crean espacio para alineación. Sacan a la luz patrones que deben corregirse. Exponen miedos que deben rendirse. Revelan apegos que después interferirían con la obediencia. En temporadas más silenciosas, comienzas a notar cosas de ti mismo que antes podías evitar. La impaciencia aparece.
El control se aferra más fuerte. La necesidad de afirmación se vuelve más evidente. Estos descubrimientos son incómodos, pero son regalos. Le dan a Dios espacio para sanar lo que el movimiento antes ocultaba. La formación interna es sutil. No se anuncia. Rara vez sientes que algo significativo está ocurriendo mientras sucede. El crecimiento aquí no es dramático, es acumulativo. Se construye lentamente a través de decisiones que parecen pequeñas. Elegir la moderación en lugar de la reacción, la fe en lugar de la certeza, la confianza en lugar de la urgencia. Aquí también el discernimiento se afina. Cuando el ruido se apaga, la claridad crece. Aprendes a distinguir entre la voz de Dios y tu propia ansiedad. Te vuelves menos reactivo a la presión y más atento a la sabiduría. Con el tiempo, la obediencia se vuelve más firme, menos emocional, más arraigada. Quedarte en casa durante este proceso no es accidental. Los ambientes familiares quitan la novedad y la distracción, obligándote a enfrentarte a ti mismo con honestidad. No hay donde esconderse de tus propios hábitos, pensamientos y patrones. Y aunque esto puede sentirse expuesto, es precisamente lo que permite que la transformación se afiance. Dios forma a las personas antes de posicionarlas. Si estás en una temporada donde tu vida interior se siente más activa que la exterior, no la descartes como improductiva. Dios está construyendo resistencia, humildad, discernimiento y confianza. Cualidades que no pueden apresurarse ni pedirse prestadas. Deben crecer. Cuando llegue el momento de moverte otra vez, no darás el paso como la misma persona que antes anhelaba escapar de esta quietud. Llevarás una profundidad que solo la obediencia silenciosa puede producir. Una firmeza que no depende del impulso. Una confianza arraigada no en la actividad, sino en la confianza. El llamado no comienza con acción, comienza con formación. Y la obra que Dios está haciendo ahora, invisible, no celebrada, sin prisa, te está preparando para lo que viene por delante de maneras que el movimiento jamás podría. Fe que elige la moderación. Hay un tipo particular de obediencia que rara vez se celebra. La obediencia de quedarse cuando todo dentro de ti quiere irse. Irse se siente decisivo, se siente valiente, se siente como acción. Quedarse, en cambio, puede sentirse pasivo, incierto, incluso débil. Cuando las puertas parecen cerradas y el movimiento se siente restringido, el instinto suele ser buscar una salida. Crear impulso donde no lo hay. Moverse simplemente para escapar de la incomodidad de esperar. Pero la Escritura muestra que la obediencia no siempre es ruidosa ni direccional. A veces se parece a la moderación. Elegir quedarte cuando Dios no te ha soltado requiere una confianza más profunda que avanzar con claridad. Significa aceptar limitación sin resentimiento. Significa resistir el impulso de fabricar progreso solo para sentirte vivo. Significa creer que la presencia de Dios no está confinada al movimiento. Este tipo de obediencia es difícil porque no ofrece recompensa inmediata. No hay aplausos por quedarse en el mismo lugar. No hay confirmación visible de que elegiste bien. A menudo, todo lo que tienes es la quieta seguridad de que irte sería prematuro, aunque quedarte se sienta pesado. Quedarte expone la impaciencia, enfrenta la inquietud, revela cuánto de nuestra identidad está atada a hacer, en lugar de confiar. Cuando Dios te pide que permanezcas, no está probando tu ambición, está refinando tu dependencia. También hay vulnerabilidad en quedarte. El movimiento puede crear la ilusión de control. Te permite sentirte proactivo, decisivo, autodirigido. Quedarte elimina esa ilusión. Te obliga a sentarte con la incertidumbre, a reconocer que no ves el panorama completo, a aceptar que la obediencia no siempre viene con entendimiento. Y, sin embargo, precisamente ahí es donde la fe se profundiza. Quedarte cuando quieres ir te enseña discernimiento. Te entrena para reconocer cuando el deseo está impulsado por el llamado y cuando está impulsado por la incomodidad. Te ayuda a aprender la diferencia entre urgencia y obediencia, entre oportunidad y permiso. En temporadas silenciosas, la tentación no suele ser el pecado, sino la impaciencia. El deseo de actuar antes de que Dios haya hablado con claridad. El impulso de moverte solo para aliviar la tensión de la espera. Pero la obediencia que se adelanta a Dios a menudo lleva al agotamiento en lugar de al cumplimiento. Hay una disciplina sagrada en la moderación. Te enseña a escuchar con más cuidado, a moverte solo cuando la paz, no la presión, marca el camino, a confiar en que el tiempo de Dios no es arbitrario, incluso cuando se siente lento. Quedarte en casa, quedarte fiel, quedarte atento. Estas decisiones pueden no sentirse dramáticas, pero son profundamente formativas. Te enseñan a someter tu voluntad sin perder tu identidad, a confiar sin controlar resultados.
a permanecer abierto sin forzar puertas. Y cuando finalmente la temporada cambie, la obediencia no se sentirá extraña. Te moverás con claridad en lugar de urgencia, con confianza en lugar de desesperación, con una fe que fue probada en silencio, no impulsivamente. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es ir, sino quedarte. Confiar en Dios más allá de lo visible. Una de las partes más difíciles de quedarse en casa, quedarse quieto y permanecer fiel en espacios silenciosos es no saber hacia qué está llevando todo. Si hubiera un resultado claro, si pudieras ver exactamente cómo esta temporada conectará con la siguiente, sería más fácil soportarla. Esperar se siente más difícil cuando el propósito se siente invisible. Y, sin embargo, la Escritura muestra consistentemente que Dios rara vez explica el panorama completo mientras la preparación está ocurriendo. La preparación, por naturaleza, mira hacia adelante. Te moldea para algo que todavía no existe en tu experiencia. Eso significa que a menudo se siente desconectada del momento presente. Está siendo fortalecido para responsabilidades que aún no se te han dado, refinado para ambientes en los que aún no has entrado, afirmado para presiones que todavía no has enfrentado. Por eso la preparación puede sentirse confusa. La obra que Dios está haciendo dentro de ti no siempre coincide con la vida que estás viviendo ahora. Puedes sentirte estirado en áreas que parecen innecesarias. Puedes percibir crecimiento en paciencia, moderación, discernimiento o resistencia sin entender por qué esas cualidades importan justo ahora. Pero Dios es intencional. Nada de lo que Él desarrolla en ti es accidental. Cuando se te pide permanecer en un lugar silencioso, Dios no está deteniendo tu futuro. Te está alineando con Él. Él ve lo que viene, lo que se requerirá de ti emocional, espiritual y relacionalmente. Sabe qué peso eventualmente cargarás. Y en lugar de apresurarte hacia adelante sin preparación, usa la quietud para construir capacidad en silencio. Este tipo de preparación enseña confianza a un nivel más profundo. No confianza en resultados, sino confianza en el carácter de Dios. Aprendes a depender de su sabiduría más que de tu previsión. Empiezas a creer que incluso cuando no puedes trazar su plan, puedes confiar en su corazón. La preparación también remodela cómo imaginas el futuro. En lugar de fantasear con éxito o resolución, comienzas a enfocarte en estar listo. Haces preguntas distintas, no cuándo cambiará esto, sino en qué me estoy convirtiendo mientras espero. No porque sigo aquí, sino que está formando Dios en mí ahora mismo. Este cambio trae paz. En lugar de vivir en anticipación constante, aprendes a vivir con atención. Dejas de intentar empujar el tiempo hacia adelante. Te vuelves presente. Encuentras significado en el día que se te ha dado, no solo en el que esperas que llegue. También hay humildad en la preparación no vista. Evita que ates tu identidad a una versión futura de ti mismo. Te ancla en la obediencia de hoy, en lugar de en la expectativa de mañana. Este arraigo te protege de la decepción cuando el futuro se despliega de manera distinta a como imaginabas. Y cuando el futuro finalmente comience a tomar forma, a menudo de manera gradual, silenciosa, reconocerás el valor de esta temporada. Verás cómo la paciencia que aprendiste te sostiene, cómo el discernimiento que desarrollaste te guía, cómo la confianza que cultivaste te estabiliza cuando la incertidumbre regresa. La preparación no siempre se siente productiva, pero siempre tiene propósito. Si todavía no puedes ver para qué te está preparando Dios, no asumas que la preparación es innecesaria. La obra que se está haciendo ahora te está equipando para un futuro que requiere más que entusiasmo, requiere profundidad. Y la profundidad se forma mejor en la quietud. Cuando quedarse en casa se vuelve santo. Llega un momento, a menudo solo en retrospectiva, en el que te das cuenta de que la temporada de la que intentabas escapar era precisamente el lugar donde Dios te estaba formando con mayor cuidado. En ese momento, no se sentía sagrado, se sentía pequeño, repetitivo, poco notable. Los días se mezclaban, el progreso se sentía invisible. Quedarse en casa se sentía como esperar a que la vida empezara otra vez. Pero ahora lo ves distinto. Ves cómo tu fe se profundizó cuando no había nada que te distrajera. Cómo tu confianza maduró cuando las respuestas no llegaron rápido. Cómo tu carácter se estabilizó cuando el impulso fue removido. La quietud no te debilitó, te aclaró. Quedarse en casa nunca se trató de aislamiento. Se trató de atención. Dios te estaba atrayendo cerca, no para confinarte, sino para formarte. No para demorar tu futuro, sino para anclarte antes de que llegara. En el silencio, aprendiste a escuchar. En la quietud, aprendiste a depender. En días ordinarios, aprendiste a permanecer fiel sin necesitar pruebas de que importaba. Esta es la fe que permanece. No la fe construida sobre reafirmación constante o éxito visible,
sino la fe que se mantiene firme cuando Dios está obrando más allá de tu vista. La fe que confía en Él incluso cuando la obediencia se siente poco impresionante. La fe que se queda cuando irse sería más fácil. Y quizá la verdad más hermosa es esta. Dios nunca te estaba pidiendo que te quedaras para siempre. Te estaba pidiendo que te quedaras hasta que la confianza estuviera lo suficientemente arraigada, hasta que la paciencia reemplazara la urgencia, hasta que la identidad estuviera anclada en Él en lugar de en los resultados. La temporada de quedarte en casa no era tu destino, era tu preparación. Y ahora, ya sea que el siguiente paso llegue de repente o lentamente, te moverás de manera distinta, sin prisa, sin desesperación, sin dudar de la presencia de Dios. Llevarás contigo una firmeza que fue forjada en silencio, una confianza que no necesita afirmación constante, una fe que sabe que Dios obra con el mismo poder en el silencio que en el movimiento. Si todavía estás en esa temporada, todavía quedándote, todavía esperando, todavía preguntándote, que esto sea tu reafirmación. No estás desperdiciando tiempo, no te estás quedando atrás, no estás siendo pasado por alto. Dios está obrando en el silencio, y quedarte en casa, por esta temporada, no es algo ordinario, es santo. Si todavía no puedes ver para qué te está preparando Dios, no asumas que la preparación es innecesaria. La obra que se está haciendo ahora te está equipando para un futuro que requiere más que entusiasmo, requiere profundidad, y la profundidad se forma mejor en la quietud. Cuando quedarse en casa se vuelve santo, llega un momento, a menudo solo en retrospectiva, en el que te das cuenta de que la temporada de la que intentabas escapar era precisamente el lugar donde Dios te estaba formando con mayor cuidado. En ese momento, no se sentía sagrado, se sentía pequeño, repetitivo, poco notable. Los días se mezclaban, el progreso se sentía invisible. Quedarse en casa se sentía como esperar a que la vida empezara otra vez. Pero ahora lo ves distinto. Ves cómo tu fe se profundizó cuando no había nada que te distrajera. Cómo tu confianza maduró cuando las respuestas no llegaron rápido. Cómo tu carácter se estabilizó cuando el impulso fue removido. La quietud no te debilitó, te aclaró. Quedarse en casa nunca se trató de aislamiento, se trató de atención. Dios te estaba atrayendo cerca, no para confinarte, sino para formarte. No para demorar tu futuro, sino para anclarte antes de que llegara. En el silencio, aprendiste a escuchar. En la quietud, aprendiste a depender. En días ordinarios, aprendiste a permanecer fiel sin necesitar pruebas de que importaba. Esta es la fe que permanece. No la fe construida sobre reafirmación constante o éxito visible, sino la fe que se mantiene firme cuando Dios está obrando más allá de tu vista. La fe que confía en Él incluso cuando la obediencia se siente poco impresionante. La fe que se queda cuando irse sería más fácil. Y quizá la verdad más hermosa es esta. Dios nunca te estaba pidiendo que te quedaras para siempre. Te estaba pidiendo que te quedaras hasta que la confianza estuviera lo suficientemente arraigada, hasta que la paciencia reemplazara la urgencia, hasta que la identidad estuviera anclada en Él en lugar de en los resultados. La temporada de quedarte en casa no era tu destino, era tu preparación. Y ahora, ya sea que el siguiente paso llegue de repente o lentamente, te moverás de manera distinta, sin prisa, sin desesperación, sin dudar de la presencia de Dios. Llevarás contigo una firmeza que fue forjada en silencio, una confianza que no necesita afirmación constante, una fe que sabe que Dios obra con el mismo poder en el silencio que en el movimiento. Si todavía estás en esa temporada, todavía quedándote, todavía esperando, todavía preguntándote, que esto sea tu reafirmación. No estás desperdiciando tiempo, no te estás quedando atrás, no estás siendo pasado por alto. Dios está obrando en el silencio, y quedarte en casa, por esta temporada, no es algo ordinario, es santo.